Y para mí es un privilegio cada vez que el Señor me permite estar acá frente a este púlpito. Algunos dirán, bueno, la pastora siempre dice lo mismo, pero yo digo, para mí sí es un privilegio. Les decía ahorita a los músicos que tenía hasta bastante nervios, porque no es dar una clase, no es darles una enseñanza que venga de mi cabeza o que venga de mi imaginación, sino lo que yo quiero compartirles es algo que está en la palabra de Dios, amén. Y yo quiero que cada uno de nosotros entendamos que el Señor esta tarde nos quiere hablar, amén, amén. Bueno, ¿y cuántos están deseosos de que el Señor les dé una palabra poderosa y que esto marque sus vidas y marque mi vida, amén? Porque no solamente ustedes vienen hoy a recibir y aprender, yo también vengo a recibir y aprender algo poderoso, amén. Bueno, hace 8 días nosotros estuvimos el sábado pasado en una población que se llama San Mateo de Miahuatlán, sí, creo que sí se llama. Y algo que a mí me impactó muchísimo en el corazón era ver el hambre de la gente por correr a buscar ese lugar donde se les había convocado. Yo les hablaba el domingo pasado, no recuerdo bien, que un audio de 36 segundos fue lo que se les repartió a las personas allí, en esa zona, y la gente vino a ese servicio, vino a esa invitación, hecha no por un hombre ni por una mujer, no por una mujer y un hombre, era una invitación del Espíritu Santo, y la gente salió llena del poder de Dios, tanto que el pastor nos comunicamos con él el día lunes, y ellos nos decían, el pastor en especial nos decía, no, lo que me sorprende es que la gente no se quería ir, y nosotros aunque nos dijeron, bueno, ya se acabó el tiempo, pero lo que vimos era la manifestación poderosa del Señor, amén. Y yo quiero decirle que cuando hay manifestaciones poderosas del Señor, es lo que se tiene que ver en una casa de Dios, amén. Y esta mañana predicaba el pastor Ricardo algo poderoso, algo que es real, como cuando nosotros sabemos que en un lugar es aprobado por Dios, están sus manifestaciones, amén. Pero hubo algo que el Señor me dio una palabra allí en San Mateo, y sentí muy fuerte el Espíritu el día viernes que era necesario que yo les compartiera esto a ustedes y entendiéramos el tiempo que estamos viviendo, amén. Así que yo quiero que oremos para comenzar, que le digamos al Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, quiero y necesito que hables a mi corazón, Señor, esta palabra sea viva, real y de fruto en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a tratar de no tardar y quiero, después les di 2 textos bíblicos, les hablé de Lucas 8, que para mí es una realidad completa para este tiempo, esa enseñanza. Les hablé de Marcos 16, que es una palabra profética, pero también les voy a hablar de 2 textos más, que están en el libro de Mateo 28, y quiero que vaya conmigo allí, y también Mateo 11, pero vamos a comenzar con Mateo 11 para la enseñanza. Dice la escritura en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a volverlo a leer. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Yo creo que más o menos me está entendiendo el ministerio, pero esto es para todos. Dice, desde los tiempos en que nació Juan el Bautista, un hombre que se paraba en el desierto a declararle a la humanidad que el tiempo había llegado en que el reino de los cielos se había acercado con grandes manifestaciones de poder, sanidades, milagros, el Hijo de Dios en la tierra, caminando, andando. Esto es lo que estaba enseñando Juan el Bautista. Y él enseñaba un bautismo en agua para arrepentimiento. Y él estaba abriendo la brecha al proceder del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, donde él declaraba que cuando él estuviera,
todo sería cambiado, todo sería transformado, amén. Por lo cual dice que el reino de los cielos sufre violencia desde que Juan el Bautista empezó a hablar y decir que venía un nuevo tiempo, y con el Señor Jesucristo fueron abiertos los cielos y todo fue transformado. Vemos en el Antiguo Testamento sucesos y hechos con hombres de Dios que vieron milagros poderosos hechos por la mano del Dios Altísimo. La Biblia nos recuerda y nos muestra, cuando ustedes miran en el libro de Éxodo, como Moisés, siendo un hombre común y corriente, un hombre que podríamos pensar que saliendo del palacio del rey, como una predicación pasada que yo les di, era un hombre que había sido enseñado en las letras, en matemáticas, en cómo defenderse con un arma, con la espada, cómo se había preparado para ser parte de los faraones, sabiendo que él no sería faraón. Y en medio de esa preparación, él de pronto en su corazón había una chispa, algo que decía que él podría llegar a sacar a ese pueblo tan herido, lastimado, pero como en sus fuerzas Moisés no pudo hacer absolutamente nada, al contrario, sale huyendo, porque también iba a ser muerto. Él, sin pensarlo, se dedicó a cuidar ovejas, ese trabajo fuerte y duro como es en el campo. Cuidar animales no es lo mismo que sembrar. La siembra, usted pone la semilla y espera, la tiene que cuidar, tiene que echarle agüita, abonos, pero cuidar animales es difícil, porque son seres que tienen carácter y se enojan, también los animales se enojan o se sienten enfermos, y era lidiar por 40 años con animales donde fue formado su carácter. Pero yo quiero decirte, yo no les voy a hablar de Moisés, yo le quiero hablar de lo que él vio, la mano poderosa de Dios, que abrió el mar, vio las plagas y caminó en el desierto y vio cómo Dios le suplió todas las necesidades a una nación tan grande. Yo le pregunto, sé que hay un desierto, el de Arizona, que es límite con los Estados Unidos. Si estoy en un error, corríjame. Y sé que mucha gente pasa por ese desierto y durante ese peregrinar hasta llegar a los Estados Unidos no encuentran agua, no encuentran codornices ni alimento. Es un desierto. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, pero ellos durante su caminar, ni su calzado se gastó, ni su ropa, absolutamente nada. Y le suplía todas sus necesidades la mano poderosa de Dios. Amén. Y vemos en el texto que yo les estoy leyendo en el Nuevo Testamento, como Juan no había visto los milagros, pero dentro de él estaba el Espíritu de Dios. La Biblia declara que el Espíritu Santo estaba con Juan. Por eso él tenía la autoridad para hablar. Juan sin el Espíritu Santo hubiera sido una persona común y corriente, como lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos conocen al Señor, el Señor está lleno del poder del Espíritu Santo. Yo les decía esto en San Mateo porque Él era 100% Dios, 100% hombre. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era enseñarle al hombre, que era su magnífica creación, que había sido hecha para que gobernara la tierra, porque era para los hijos de Dios. Así que esa palabra se la quiero decir a los que son hijos de Dios en este lugar. Es usted, el Señor, lo ve, como dice la Escritura, un hombre violento que quiere arrebatar las bendiciones y ordenar al enemigo que huya. Esto más adelante se lo voy a explicar. Les quiero que vaya conmigo a Mateo 28. Es una palabra con una profundidad gigantesca.
Usted le puede mirar de este pasaje, usted le puede sacar cientos de sermones, pero siempre dirá lo que dice. El Señor les dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo el 19. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es una palabra poderosa. Yo me hubiera parado y hubiera gritado y diría: Señor, esto es para un violento como yo y yo lo recibo, porque aquí dice la Escritura que Él me ha mandado a las naciones para bautizar en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde yo les voy a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado a la gente, que guardemos los mandamientos, y Él estará conmigo hasta el fin, hasta el fin. Así que no estamos solos. Démosle un aplauso al Señor, porque no estamos solos. Aleluya. Ahora dice la Escritura, vaya conmigo a Lucas 8. Voy a ir paso a paso para que podamos entender lo que el Señor me estaba mostrando, que es el nuevo tiempo que ya empezamos. Y ese tiempo comenzó, realmente el pastor hablaba de una palabra profética del domingo pasado, donde era un tiempo, y es cierto, ese es el tiempo que el Señor abrió. Es un tiempo como el que no hemos vivido, es un tiempo diferente, es un tiempo tan poderoso, donde tú y yo seremos utilizados para alcanzar esta tierra y esta nación, esta tierra y esta nación, y las naciones de la tierra, porque tú estás hoy sentado aquí, pero tú no sabes el Señor a dónde te va a mandar mañana. Por eso, esa palabra es profética y es real. Dice en el libro de Lucas, hay una enseñanza maravillosa, cuando el Señor llega a esta ciudad de Gadara, está en 8:26, y dice que la ciudad era un lugar donde la gente convivía con un endemoniado. Era un lugar donde la gente sabía que el endemoniado estaba por allá y la gente no iba. Dice también la Escritura que había sido encadenado muchas veces, pero él siempre rompía las cadenas. Era un hombre que quería gobernar ese territorio, y él se había poseído de ese lugar. Le voy a dar un ejemplo para que me comprenda. En mi país hubo un lugar que se llamó El Caguán, no sé si todavía existe, y en ese lugar el gobierno se lo entregó a la guerrilla para que allí ellos tuvieran ese territorio, para que firmaran un proceso de paz hace como 10 años, y en ese sitio ellos eran reyes y señores del Caguán. A la gente nunca se lo preguntaron, ellos dijeron: queremos ese territorio. En ese territorio los secuestrados eran llevados. En ese territorio se oían las bajezas más espantosas de lo que ocurría, porque ellos se habían convertido esas tierras para cultivar marihuana y exportar y hacer negocios malvados. Y el gobierno se lo había permitido, porque ellos, con el propósito de que hubiese una falsa paz que nunca ha existido, porque ellos son la imagen viva de los demonios. Por eso, esa región se llenó de violencia, tanto así que los medios de comunicación dieron a relucir la historia de una mujer que quería ser candidata de mi país, y ella fue allá a hablar con ellos y fue presa y fue capturada hasta que fueron rescatados. Y eso era lo que ocurría allí en Gadara. Era una región y una zona donde espiritualmente había un hombre que gobernaba esa región, y no había pasado nada por mucho tiempo, tanto que los mismos pobladores
empezaron a hacer cosas incorrectas que a Dios le desagradaban. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo, ni se acercan a los cerdos porque para ellos son animales inmundos. Lo declaraba la ley desde el Deuteronomio. Números y Deuteronomio habla de lo que no debían hacer, lo que no debían comer, cómo no tenían que juntarse con ciertas cosas, porque era para protección de ellos. Y dice que en esa región cultivaban cerdos, cuidaban cerdos, y no pocos, muchos animales de esos. Pero hay algo poderoso en esta enseñanza, y dice que cuando el Señor bajó de la barca, había pasado un suceso tremendo. Dice que la barca donde el Señor venía se empezó a levantar para crear esa oposición, para que el Señor no llegara a esa región, porque los demonios saben que si el Señor se acerca, ellos tienen que huir, como el baigón cuando le pones tú a una zona donde hay animalitos, cucarachas, ¿qué hacen ellos? Huyen. Eso era lo que iba a ocurrir. Y quiero decirte, el enemigo está actuando ahorita con leyes ridículas, donde digan que tenemos que agarrar nuestras Biblias y donde diga cosas en contra de lo que se quiere aprobar, hay que arrancar esas hojas. Y quiero decirles, no es el tiempo para huir, ni para estar escondidos, ni ser como la gente de Gadara, de acostumbrarnos. Es el tiempo de ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en esta oportunidad que el Señor ha abierto. Tú sabes que el Señor no dice en su escritura que le ha revelado esto a los sencillos y no a los sabios, para avergonzarlos, porque no es por su tanta palabrería y su literatura que está aquí, es que es el poder del Espíritu Santo, el que transforma, el que cambia y el que hace que se quebrante toda ideología de mentira que el hombre levantará a favor del mismo hombre, pero en contra de los principios de Dios. Amén. Y cuando esto estaba ocurriendo, dice que el Señor se levantó y ordenó a la tempestad decir: cállate, enmudece. Inmediatamente las aguas quedaron quietas y llegaron a ese lugar. Cuando el Señor llega allí a Gadara, se encuentra con este hombre. Dice que el Señor pasó exactamente donde estaba ese hombre. El Señor no les dijo a los discípulos: allí hay un endemoniado, vámonos para el otro lado. No, el Señor dijo: vamos por aquí, y ellos lo seguían. Y eso es una enseñanza que el Señor le estaba dando a los discípulos. Es el tiempo de no retroceder, ni el tiempo de amedrantarnos, ni de asustarnos, ni de angustiarnos, ni de tener miedo, porque el Señor nos ha entregado una arma poderosa, que es su autoridad, para que tú y yo podamos reprender al enemigo y echarlo fuera. Y echarlo fuera. Muchos de ustedes están pasando por situaciones adversas, situaciones que no comprenden. Los pescadores sabían que de pronto esa noche se podía poner la brisa un poco fea. Quiero decirle que cuando hay norte o mar de leva, para los que nos están viendo en Centroamérica, el mar se torna de otra tonalidad. El mar se ve verde, azul, depende de los corales que están en la parte de abajo, y así se torna la tonalidad del mar. Y cuando ellos saben que se va a poner feo el ambiente, ellos mismos guardan sus embarcaciones porque saben que no pueden salir porque pueden correr peligro. Ellos conocían la situación. Ahora Galilea no es un mar muy grande, no es como estar en el Océano Pacífico, porque cuando vienen esas grandes olas pueden tumbar las embarcaciones. Pero Satanás utilizó esa noche para provocarles miedo y terror, para no llegar a ese lugar, al lugar donde verían la gran victoria que Dios había decretado. Porque ese hombre, cuando el Señor llegó, ese hombre dice que se postró a los pies del Señor, se postró a los pies del Señor, se humilló,
sus demonios de pronto estaban diciendo ni nos acercaremos al Hijo de Dios, pero ni siquiera ellos se sujetan porque saben que el Señor es el Dios Todopoderoso y Él podía ordenarles con una palabra, decirles fuera al abismo y ellos tendrían que obedecer. Mis hermanos, quiero decirles que esta palabra que les leí de Mateo 28 está ligada con Marcos 16:16. Y cuando yo era niña fue el primer texto que me aprendí. Y siempre lo repetía y lo repetía hasta me sé gran parte de este texto de memoria. Y ahora comprendo que el Señor da una preparación, aunque seas un niño de 5, 7, 9 años. Pero si tú ya sabes leer, toma la escritura y ella te va a enseñar lo que es ser hijo de Dios. Un hijo de Dios es como lo declara la escritura y lo dice en Marcos 16:16 y quiero que lo lean conmigo. Dice que el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Y dice, y esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, echarán fuera demonios. ¿Qué es la enfermedad? Un demonio. ¿Qué es la ruina? Un demonio. ¿Qué es la angustia? Un demonio. ¿Qué es la mentira? Un demonio. Dice que los que creen en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ahora sí les voy a decir, el Señor me mostraba y me decía que Él te va a usar a ti y te va a usar a mí para que esta palabra se haga real. Pero tú tienes que entender que el Señor ya lo hizo. El Señor dijo en su palabra que haríamos cosas mayores que las que había hecho Él. No quiero decir que nosotros somos más grandes que el Señor, nunca. Lo que el Señor vino a enseñarnos es que si Él lo había hecho, y si tú tienes la autoridad de Dios, que es algo, ya se lo va a explicar, la autoridad de Dios, tú lo puedes hacer, y el Señor te va a respaldar, y el Señor te va a usar, y va a ser hecho. Amén. ¿Qué quiero decirle? En el Antiguo Testamento estudiábamos ayer con el pastor y los niños. El pastor nos estaba enseñando cómo el arca, dentro del tabernáculo, el arca representa la presencia de Dios. Y ellos sabían que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Representaba la presencia viva de Dios. Y dentro del arca habían 3 elementos, pero le voy a hablar de uno en especial. Era la vara de Aarón. Y con esa vara, lo que el Señor estaba enseñándonos era que esa vara puesta en la mano de un hombre era la autoridad de Dios. Y lo que el Señor dijo cuando Él le dijo a Aarón, golpea el mar, inmediatamente el mar se abrió. Porque cuando estamos revestidos con la autoridad de Dios, el Señor respalda su orden, respalda la orden de Dios. Por eso, si el Señor te dice que eches fuera demonios y estás bajo la autoridad de Dios, ¿cómo puedo saber si yo puedo estar bajo la autoridad de Dios? Debe ser una persona que permanece en su presencia. Dios no utiliza a aquellos que son como Simón el mago. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Este hombre estaba con los discípulos, pero él solamente quería tomar algo para su provecho. ¿Y qué recibió? Nada. La Biblia dice en Hechos 16 que unos hombres empezaron a reprender demonios y decían, reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret que predica Pablo. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Con estos hombres, perdón. Dice que vinieron los demonios, los desnudaron y les dieron una gran paliza. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer o un niño están guiados bajo la autoridad de Dios, existe un respaldo de Dios.
Y ese respaldo de Dios viene cuando hay una conexión entre tú y el Padre, entre tu corazón y el Señor, donde tu mente sabe que no puede pensar o actuar de manera incorrecta porque ofendes al Señor. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo es real en tu vida. Por eso cuando cantamos este coro que dice que Él es mi amigo, realmente son palabras que a mí impactan mi corazón. Porque para que tú digas que eres amigo de Él, es porque sus características de Él están totalmente ligadas a ti y tú eres un ejemplo total del Señor. ¿Han tenido amigos feos que dicen groserías, que dicen palabrotas? Es lo primero que se te pega. Pero si tú eres amigo del Señor, ¿cómo es el comportamiento? Es diferente. Se ve que el respaldo de Dios está en ti. Es notorio. Por lo cual, los discípulos pasaron un tiempo de preparación. Ellos estuvieron caminando con el Señor 3 años y viendo y alimentando su corazón y su espíritu de ver las maravillas que el Señor hizo. Pero un día el Señor les dijo: vayan, echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y de pronto alguien está diciendo: ¿cómo? Tú no puedes sanar a nadie. No, el Señor les dijo: sánenlo, pero ¿en el nombre de quién? En el nombre del Señor. Y dice que ellos regresaron y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetaban. Y ellos aún no estaban al 100 en creer, porque muchos de ellos no creían que el Señor era el Salvador. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted cree que Jesús es el Salvador? ¿Usted cree que Jesús ha sanado? ¿Usted cree que Jesús puede sanar resucitar a un muerto? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Entonces haz lo que dice la Escritura. Vayan, prediquen el Evangelio, echen fuera demonios, oren, pongan las manos sobre los enfermos y el Señor les va a respaldar. Este es el tiempo en que vamos a ver las manifestaciones reales del Espíritu Santo con mayor aumento, porque han pasado ¿cuántos siglos? 20 siglos, en que hemos visto la mano de Dios, podemos decirlo desde el comienzo, pero 20 siglos en que se habla, que la gente anhelaba escuchar la palabra de Dios. Hubo tiempo en que fueron perseguidos, durmieron en catatumbas, vivieron allí. Se dice que una generación completa murió y nunca vio la luz del sol, pero ellos guardaron el Evangelio. Luego se levantaron hombres a organizar las Escrituras, pero ellos no podían enseñarlas libremente. Vino el tiempo de la persecución, vino el tiempo en que el hombre, Martín Lutero, transformó las palabras del latín y las convirtió al alemán, y de allí se fue al latín, y se transformó esto en nuevo lenguaje al mundo entero. Vino el tiempo de la persecución de la iglesia, han venido tiempos de angustia, tiempos de guerra, pero la palabra no ha dejado de cobrar vida. La palabra ha cobrado vida y siempre vivirá, porque el Señor nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y aunque vengan leyes y hombres mentirosos, hombres burladores, hombres pecaminosos que quieren decirle que la palabra de Dios se va a ser activada, mentirosos, van a morir primero antes que la palabra de Dios no se cumpla, porque todo se va a cumplir. Y dice la Escritura que este es el tiempo de las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque lo sabemos, porque tú miras los periódicos, escuchas las noticias, y ahora son leyes locas que han salido para que el volumen se les baje a las iglesias, para que no se predique el Evangelio en las calles. ¿Saben por qué? Satanás tiene miedo de que la iglesia se levante en autoridad, lo reprenda y lo eche fuera, como lo hizo el Señor en Gadara. El Señor reprendió a sus demonios y se fueron sobre esos cerdos, y esa gente vieron la manifestación poderosa del Señor, y ellos le dijeron: Señor, mejor vete, mejor sal, mejor. Es que ese hombre estaba atormentado por 6,000 demonios,
pero mejor tú vete. Eso es lo que quiere la gente, pero quiero decirle, la iglesia de hoy tiene que tomar dos decisiones. O sigues al Señor con todo tu corazón y haces la obra de evangelista que dice la palabra de Dios, vas y predicas el evangelio, o te sentarás en tu casa, porque ni siquiera te vas a congregar, te sentarás en tu casa a sentarte a oír lo que Dios está haciendo en todas las naciones de la tierra. Este es el tiempo para que tú y yo nos levantemos sin temor, porque el temor no viene de parte de Dios. Muchos han dicho, nos van a prohibir predicar el evangelio. Eso no es cierto. Se lo voy a decir por qué. Porque así sea por Twitter, así sea por WhatsApp, así sea por Facebook, como sea, la gente oirá y leerá la palabra de Dios. Así como los medios de comunicación se han levantado para el mal, pero más ha sido para que la gente conozca de Jesucristo. Miren las noticias, los musulmanes están cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. En la India la gente está recibiendo el poder del Espíritu Santo. La tierra entera, dice la Escritura, que conocerán al Señor Jesucristo, y toda la tierra sabrá que existe el Hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo, y vendrá el Señor por toda su iglesia que está lista y preparada. Hoy hubo un poco de angustia en mi corazón. Vamos a dárselo al Señor, porque es Él el que merece la gloria y la honra. Y yo estaba un poco preocupada porque decía, la gente se está distrayendo, que en la noticia, que en las leyes, lo que pasa en Estados Unidos. Pero quiero decirle, pero la Biblia declara que hay un remanente que no se fue corrupto. Y el Señor busca ese remanente. Y donde tú vives, la gente necesita saber de Dios, del Dios vivo, que te sana, que te liberta, que te hace libre, que te bendice. El Señor quiere que tú lo hagas, que tú lo hagas, que tú lo hagas. No esperes a que venga alguien de otro lugar a predicar el evangelio y se llenen los estadios y luego regresen a sus casas. No, el Señor quiere que tú convoques, que tú te muevas, que tú lo hagas. Y quiero decirte, si tú haces la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Algunos podrán decir, ese ministerio de la prosperidad no existe. Hay gente que dice que la prosperidad es del diablo. Pues que ellos se arruinen, que anden descalzos, que coman polvo. Pero los hijos de Dios, la Biblia declara que comían bien, vestían bien, eran ricos, eran prósperos. O si no, y que esa persona no vuelva a leer la Biblia, porque no tengo ni idea qué Biblia leerá, porque la palabra de Dios dice que a sus hijos se los pone por cabeza. Él no quiere que nosotros seamos empobrecidos. Dice la Escritura que el Señor se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. El Señor quiere bendecirte, el Señor quiere bendecirme, porque el Señor lo quiere así, así lo quiere. Dios no es injusto, Dios es bueno, Dios no es mentiroso, Dios habla con verdad. Y yo quiero decirle a la iglesia, es tiempo que te sacudas el polvo, es tiempo que te sacudas el temor. Eso no es para los hijos de Dios, eso es para los hijos del diablo, que teman, porque llegó el tiempo del poder del Espíritu Santo, como nunca antes se ha visto en la tierra. Y nosotros somos esa generación que lo veremos venir en las nubes y declararemos, es nuestro Rey, viene por nosotros. ¡Aleluya! Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Y Él viene pronto. Y quiere que estemos listos. Que estemos con nuestros oídos destapados al lugar donde el Señor te envíe. Tú puedes ir a una consulta médica. La persona que está a tu lado necesita escuchar de Dios. Siéntese y con esto voy a terminar. ¿Qué le pasaría a usted? ¿Qué sentiría? Si usted al caminar, o no sé si a usted le ha pasado, pero yo muchas veces me paraba cuando vivía allí en el centro, en el último piso, y veía a la gente que caminaba y decía, ¿y esta gente, si no conoce a Cristo, a dónde va a ir? Y un día tuve un sueño, hace 3 años tuve un sueño, y en ese sueño vi cómo había una locomotora que representaba el tren de la salvación, y vi millones de personas que querían abordar, pero muchos de ellos sus pases no servían para abordar, y aún todos estábamos enlistados para pasar. Ahí no estaba mi esposo, pero yo sabía que él tenía que pasar por sí solo, mis hijos, la iglesia, cada uno teníamos que pasar, pero había muchos que decía su pase no es aprobado, no es aprobado, y las filas eran gigantescas, pero la locomotora ya iba a salir. Piénselo, su familia, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus compañeros de trabajo, de escuela, sus vecinos. Si tú no les hablas, irán al infierno. Usted dirá, es una palabra muy dura, es real, el infierno existe. Por eso los demonios le pidieron al Señor, no nos envíes al abismo. Pero todo aquel que no declare que Jesucristo es el Señor, ese será su lugar final. Si tú tienes la oportunidad, porque la tienes, de hablar a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a tus contactos de Facebook, a tus contactos de correos, háblales de Jesucristo, salvarás tus almas, y te aseguro que mayor recompensa tendrás delante del Señor. No podemos presentarnos al Señor y decirle, Señor, es que yo no sabía hablar, porque el Señor utiliza una vara para mostrar su poder. El Señor utilizó a ese hombre tartamudo para sacar a una nación, y el Señor te va a utilizar a ti para que ellos se acerquen a Cristo. Quiero que se ponga sobre sus pies y quiero que usted le diga al Señor, yo necesito ser revestido de esa autoridad, creer que si soy hijo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El pastor lo explicó hace un instante, son todos aquellos que lo han recibido en su corazón, que han declarado con su boca que Él es su Padre, que Jesucristo es su Hijo, y que el poder del Espíritu Santo puede venir y gobernar tu vida. Si tú lo tienes, puedes pedirle al Señor esa autoridad. No son tus palabras, es Él en ti. Es Él en ti. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de entender que es el tiempo de un avivamiento para Puebla, para México. Y tú y yo somos protagonistas de esos libros que se escribirán. Tú eres ficha clave para ese avivamiento, porque el Espíritu Santo, como enseñaba el pastor Ricardo, Él se pasea y Él va a ese lugar donde tú tienes esa intimidad, y el Señor te dirá cómo lo vas a hacer, pero actúa. Este es el tiempo. Pregúntese, ¿cuántas personas usted ve al día? Si usted tiene un negocio de puerta abierta, de, ¿cómo le dicen?, de rejas arriba, ¿cuánta gente lo va a visitar a usted? ¿Cuánta? ¿Cuántos compran? Afuera hay montones de tarjetas.
Invítelos. ¿Usted cree que este lugar es casa de Dios? ¿Usted cree que este lugar está aprobado por Dios? ¿Por qué no los traen? No se preocupen, el Señor dice que ha creado en el cielo una morada para todos. No le va a faltar su casa, la tiene. No le va a faltar nada, Él lo va a hacer. Él lo dijo. Y el Señor dijo: ¿acaso piensan ustedes, se lo voy a parafrasear, que no sé lo que mi Padre está haciendo y está preparando una morada para sus hijos? Sus hijos son los que hacen la voluntad de Dios. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios, dígaselo al Señor, levante su mano y dígale: Señor, quita ese temor que hay en mis labios, esa apatía, ese espíritu adormecido, y dígale, y échelo fuera. Es necesario que la iglesia empiece a decir: yo renuncio. Si tú sabes que en ti hay temor, diga: yo renuncio a este temor que hay dentro de mí para hablar la palabra de Dios, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Si usted sabe que es la mentira, yo reprendo esta mentira y se va fuera en el nombre de Jesús. No la acepto, pero es declararlo, iglesia. ¿Qué es lo que no te ha permitido hacer la voluntad del Señor? Y empiece a declararlo. Yo quiero que la iglesia empiece a orar. Yo quiero oír cómo usted realmente sabe hablar con el Señor, porque algunos ni siquiera saben hablarle a Dios porque nunca le hablan. Pero cuando tú sabes hablar con el Señor, empiezan a fluir las palabras que salen desde el fondo de tu espíritu para glorificar al Señor. Así que quiero oír la iglesia orando. Yo quiero que usted le diga: Señor, en esta tarde yo me pongo en la brecha a hacer tu voluntad, Señor. Yo echo de mi vida todo temor, toda angustia, todo miedo, toda falta de creerte, Señor, porque sé que tú lo quieres hacer conmigo. En el nombre de Jesús yo renuncio a la apatía. En el nombre de Jesús yo renuncio a lo que está en mi mente, baja autoestima. En el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que si tu Espíritu Santo está en mí como lo estuvo en Pablo, Señor, como lo estuvo con Pedro, Señor, cosas grandes veré que tú harás, Señor, a través de mi vida, en el nombre de Jesús.